Pues vamos a abordar el concepto de antiderivada. Entonces, para definir la antiderivada, pues tenemos que entender qué significa esa palabra, ¿no? Que es la definición contraria de una derivada. ¿Mm? Entonces, para hablar de antiderivadas tenemos que abordar algunos criterios. Veamos pues algunos que son muy importantes en este caso. El primer concepto es la definición, cómo es su notación, cómo se representa la notación de antiderivada. Para hablar de para definir hacer su notación, en este caso, de la antiderivada, vamos a utilizar un criterio que se llama la sumatoria de Riemann. ¿Listo? Vamos a usar la sumatoria de Riemann para definir la estructura de la antiderivada. ¿Qué nos permite esta sumatoria? ¿Qué nos permite identificar esta sumatoria? Sencillamente nos va a permitir a nosotros identificar, ¿sí?, los valores desde donde comienza un valor, una definición, una función, y un límite donde termina. Entonces va a tener un límite inicial y un límite final. Esta notación que ustedes observan acá es la que nosotros utilizamos o aplicamos en las integrales. Es la misma definición que usted va a encontrar en las integrales, en el cálculo integral. Entonces estamos haciendo como una antesala al cálculo integral. El tema que iremos a abordar con más detalles en otro encuentro, ¿no? Entonces, espérate que deje de compartir. Ya vuelvo a compartir, perdón. Se me cerró la aplicación. Ya. Entonces aquí estará la suma de Riemann. Entonces, ustedes han visto esta notación en algún momento. Esa notación la ven en los libros de Excel, ¿cierto? Los libros de Excel corresponde a la suma. Sencillamente es la notación de una suma. Entonces, vamos a ver algunas propiedades. Entonces, para abordar la antiderivada, que su estructura está dada de esta forma, vamos a abordarla de esta forma, con la suma. Entonces, esta notación, el principio del cálculo integral o en la antiderivada parte de los criterios dados a través de Riemann, de la sumatoria de Riemann. Entonces, aquí veamos algunas definiciones. Entonces, ¿qué es la sumatoria de Riemann? Sencillamente es una notación, es esta notación, que nos permite a nosotros definir una suma. Que la suma de unos valores desde un punto inicial hasta un punto final. Pues aquí iniciamos, esto es una sucesión, empieza en el número 1 y termina en un valor n, en un n valor, un valor lejano, no desconocemos dicho valor. Entonces, una de las condiciones es que el valor i, el valor inferior, sea un valor menor, o de pronto puede ser inclusive un valor igual al valor n. Y aquí estaría definida dicha estructura en su definición de la función. Y es el valor inicial, que también se conoce como límite inferior. Y n es el valor final, o también se define como el límite superior de la función. Hay dos formas de definir dicha notación. La notación la puedes dar indicando los límites, en este caso límite inferior y límite superior, o solamente con esta definición también es posible interpretar dicha notación en la sumatoria de Riemann. Por ejemplo, si usted quisiera sumar los primeros 100 números naturales, sumar del 1 al 100, ¿cómo lo harían? ¿Cómo harían ustedes la suma del 1 al 100? O sea que 1. ¿Cómo definen ustedes los números? ¿Cómo pueden sumar de 1 a 100?
pues sencillamente podrían hacerlo 1 más 2 más 3 más 4 y te demorarías mucho tiempo usando la calculadora. Pero también tienes la opción de una suma más sencilla. Hagamos una más sencilla en este caso. Una suma de los números del 1 al 5. Entonces, usted lo puede hacer de esa manera. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, y más 5, 15. Es una forma muy sencilla de hacer la suma. Otra persona pudo haber utilizado una estrategia diferente. ¿Sí? A ver, Mamá, el primer número, ¿me puede hacer un favor? poner el último. Venga y se apaga el Luego, audio, la gracias. suma de estos dos. Es verdad. Entonces, el primer número y el último, que en este caso es el 1 y el 5, el 1 más el 5, y el otro valor sería el 2 más el 4. En todos ellos vamos a obtener que nos da como resultado igual a 6. Y finalmente nos damos cuenta que este valor que está aquí en el centro, el valor que está definido aquí en el centro de toda la expresión, de todo el ejercicio, que es 3, es el resultado. Es el resultado, el valor del centro, es el resultado de del valor 6 dividido por dos conjuntos. Uno que es de la forma por los valores que están antes del 3 y los valores que están después del 3. Sería por dos conjuntos, no por dos números, sino por dos conjuntos, que la unidad, que la cantidad se divide por 2. Y esto nos daría igual a 3. ¿Qué nos lleva a definir esto? Sencillamente que la suma de estos valores, todo esto, es igual a 2 veces 6 más 6 dividido a las 2. 6 dividido en 2. Entonces, si usted lo demuestra, el resultado sería 12 más 3. Que en este caso sería igual a 15. Profe, pero ¿por qué complica una suma tan sencilla? Hay un detalle. En este caso vamos a abordar una suma de números, son del 1 al 5, no es tan extensa. Pero usted va a abordar números desde el 1 hasta 3 millones o a 15 millones. Números realmente, valores realmente grandes. Tengan en cuenta esto. Este valor, este 2, que está dividiendo a la suma, al resultado de la suma de los extremos, para que lo puedan tener, para que quede un poco más clara la definición. Entonces, esta es una forma, pues en este caso, pues es un conjunto pequeño de valores y es fácil de definir. En pocas palabras, cuando yo tengo el número 15, ¿qué va a pasar ahora en ustedes, ahora en adelante? Lo van a abordar los números de una manera diferente en este tipo de notación, teniendo presente que esta notación después se va a convertir en una estructura de integral. No sé si alguien está viendo cálculo integral, pues aquí va a aclarar muchas dudas, o de pronto se te van a generar más preguntas. Sigamos adelante. Pues todo esto parte de una historia. La historia relata a un personaje llamado Carl Friedrich Gauss, que es el mismo que dio aportes con Jordan a la solución de Gauss-Jordan en un sistema de ecuaciones. Si los que vieron álgebra lineal tendrán presente el sistema Gauss-Jordan. Gauss-Jordan no es una única persona. Gauss es un personaje, Carl Friedrich Gauss, alemán, y Jordan es otro personaje en inglés que también dio aportes al estudio del álgebra, en este caso del álgebra lineal. Entonces, en este caso cuenta la historia de un niño que le han puesto la tarea de calcular la suma de los números del 1 al 100. Y ahorita les envío el video al grupo, que se llama Midiendo el Mundo, es una película. Y ahí muestran una escena de este momento. Entonces, aquí estamos sumando los números desde el 1 hasta el 100. N va a ser valor 100, desde el 1 hasta el 100.
¿cierto? Desde el 1 hasta el 100. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo que hemos abordado hace un momento. Ya hemos dicho que tomamos el primer número. Recuerda que vamos a hacer la suma. La suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 puntos suspensivos, muchos puntos suspensivos, ¿más qué? Más 100. La intención es sumar los números desde el 1 hasta el 100. ¿Cómo los podríamos hacer? Entonces ahí vimos hace un momento que podíamos tomar el primero más el último, ¿cierto? Y esto nos daría ¿qué? 101. Ahora, no tomemos el primero, tomemos el siguiente más el anterior. Y esto nos va a dar ¿qué? 101. Bueno, usted quiere decir que no va a tomar ese, sino este más el anterior. Y eso nos da ¿qué? 101. Y esta secuencia, ¿cierto? Esta secuencia se va a repetir n veces sobre 2. Que en nuestro caso, n sería 100 dividido en 2, que al final se va a repetir ¿cuánto? 50 veces. En conclusión, el resultado de esta suma, sería el valor 100, sería el valor 100, multiplicado, ahora, perdón, el valor 100 dividido en 2, bueno, y ahorita le ponemos aquí dividido en 2, todo esto multiplicado por 100 más 1, que sería 101. Ahora, si nosotros reemplazamos al 100 por n, que es el último valor, n sería igual a 100, y 101 sería n más 1, que sería igual a 101 para nuestro ejercicio. Al final, ¿sí? Al final, nosotros tendríamos esta fórmula. Entonces, vamos a verla acá. Esta fórmula. N, ¿cierto? N más 1 sobre 2. ¿Qué me quiere decir? Que con esta fórmula yo puedo sumar todos los números desde el 1 hasta n. Quiere decir n, un valor cualquiera, el que tú quieras. Puedes sumar el número que tú quieras. La sucesión de dichos números, desde 1 hasta n. Entonces, por ejemplo, para este, vamos a decir que ya n no se llama n, sino que se llama 5. Entonces aquí vamos, en vez de poner n, aquí arriba vamos a poner 5. 5. Y nos dice que es 5 más 1. ¿Listo? Aquí en el denominador, pues ya vamos a tener el 2. ¿Listo? No hay ningún problema. En 5, esto sería igual a 5 por 6, que nos daría ¿qué? 30. Finalmente, ese 30, usted lo tendría que ir ¿por cuánto? Va a tener que ir por 2. Entonces aquí dividirías por 2. Y vas a obtener el mismo resultado en este caso, que sería ¿qué? 30 dividido en 2 sería igual a 15. Entonces, aquí acabamos de demostrar que con esta sucesión podríamos también obtener esta suma, y que esta suma se ha logrado proponer, ¿sí?, estructurar su fórmula a través de tener en cuenta el primero y el último elemento y la cantidad de veces que se repite dicho elemento, dicha cantidad. Entonces veamos otro ejemplo. No sé si hay preguntas. Bien, perfecto. Entonces,
Aplicando la fórmula en nuestro ejercicio de 1 hasta 100, nos damos cuenta que nuestra fórmula nos dice que es n más 1, en este caso sobre 2. Aquí usted lo puede hacer de dos maneras. Multiplicar el 100 por 101 y dividir por 2. O el 100 dividirlo por 2, que nos daría 50, y ese el resultado multiplicarlo por 101. Eso es algo de aritmética básica, que fue lo que hemos aplicado aquí. Aquí, perdón, este punto, recuerden que yo les he dicho que es preferible no escribir puntos porque nos termina generando un criterio de decimal, pero no, esto es 5050, que sería el resultado de sumar los números desde el 1 hasta el 100. Entonces, esta notación que va a quedar aquí dentro de este cuadrito, esto que ves acá, realmente nos representa el número 5050 en forma de sumatoria. Ahora, usted no quiere los 100 números, vamos a subir un poco de nivel. Son los del 1 a 1000, son 1000 números los que usted va a sumar. Mira, los 1000 primeros números, del 1 al 1000. Entonces, propones la misma definición, desde el 1 hasta el 1000. Entonces, es el mismo criterio, 1000, 1001, n más 1, sobre 2. Esta sucesión solo nos permite definirla cuando el criterio de los números parten desde el 1, ¿cierto? Desde el 1. Entonces veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si las fórmulas estuvieran estructuradas de una manera diferente? Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a hacer algunos ejemplos acá. Entonces, veamos unos aquí. Por ejemplo, aquí sería vamos a sumar del 1. Entonces, esperen. Entonces vamos a llevarnos estas fórmulas. Vamos a hacer aquí grande. Entonces, estas serían algunas de las fórmulas en caso de que los números que va a sumar usted sean todos números naturales, parten desde el 1, o si estos números son números que con la condición de que ese valor que yo voy a sumar están elevados al cuadrado, o con la condición de que los números que voy a sumar son el valores elevado al cubo. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios aquí en un editor de ecuaciones y con esta sucesión. Veamos un ejemplo. Guarden esta fórmula. Si quiere alguien tome la imagen y la comparte en el grupo. Listo, para que tengan la imagen ahí en el grupo. Y algo que los voy a invitar es que me consulten las propiedades de la sumatoria, que son varias las propiedades que debemos abordar para definir nuestras antiderivadas. Bueno, antes de abordar aquí la definición de antiderivada, vamos aquí a abordar EMOR. Listo. Perfecto. Entonces vamos a utilizar un operador grande. Vamos a tomar aquí este ejemplo. Vamos a abordar este. Entonces aquí vamos a tomar varios ejemplos. Por ejemplo, partimos desde el 1 hasta 3. ¿De quién? De I al cuadrado. Listo. Recuerde que aquí es I igual. No siempre aparece como I igual. Y aquí N igual. ¿Listo? Para quitarle, bueno, dejemos el cuadrado, ya lo escribí.
Entonces aquí vamos a poner menos 5. Perfecto. Hemos alterado un poco el ejercicio. Entonces vamos a mirar de las fórmulas. Ya les voy a copiar a las fórmulas que vimos hace un momento. Estas fórmulas que nos van a ayudar. Entonces, miremos acá estas fórmulas. Estas para que las tengamos presentes. ¿Listo? Entonces, el ejercicio que estoy proponiendo me dice que es esta sumatoria. ¿Listo? Esta sumatoria. Y aquí está la sucesión. Nos dice que es 5i. Hay una condición, hay una propiedad tanto en las derivadas como en las antiderivadas. Y en este caso estamos abordando la antiderivada, pero con su criterio básico, que es la suma. Nos dice que la definición solo puede aplicarse sobre la función. En este caso la función sería i, solamente sobre la parte literal. La parte numérica o la parte constante no puede ser afectada por la definición. Solo puede ser afectada solo si no existe parte literal. Como en este caso, si existe, no va a ser afectada. Entonces, ¿qué sucede? Como no va a ser afectada, como esto no va a ser afectado, pues vamos a tener perdón, le hice mal. Aquí, perdón, es que había un igual y no lo deja leer. Un igual que no corresponde a la anotación. ¿Qué pasó? Pues aquí vamos a insertar nuestro operador grande. Que es este. Entonces, el menos 5 no va a ser afectado. Solamente estaría afectado i al cuadrado. Y aquí, bueno, no es necesario, no siempre es necesario escribir i. Pues ya sabemos, empieza desde el 1 y va hasta el 3. Entonces aquí. Perfecto. Igual. ¿Listo? Entonces aquí en este caso sería menos 5. Aquí sería menos 5 multiplicado. Aquí tenemos que partir de un principio para conocer la cantidad de números que voy a sumar. Aquí sería 3 y 1. Para conocer la cantidad de términos a sumar, para conocer la cantidad de sumas, para conocer la cantidad de elementos a sumar, es necesario tener en cuenta el siguiente criterio. N menos I más 1. ¿Por qué lo doy a conocer? Porque no siempre se van a sumar valores que empiecen desde el 1. Pueden ser valores que empiecen de un número diferente. Entonces, en este caso, para nuestro ejercicio sería n, sería 3, menos 1, sería 2, más 1, 3. Quiere decir que voy a sumar 3 números acá. 3 números. Aquí voy a sumar 3 números. ¿Cuáles son esos 3 números? Aquí sería, el primer número sería el 1. Y sería elevado al cuadrado, por supuesto. El siguiente número sería ¿qué? El 2 elevado al cuadrado. Y nuestro último número sería el 3
elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí sería igual. Estos números, ¿sí? Estos números que usted acaba de definir sería realmente menos 5. En este caso, hagámoslo aquí abajo. Sería menos 5, ¿cierto? Multiplicado por 1 al cuadrado, que sería 1, más 2 al cuadrado, que sería 4, más 3 al cuadrado, que sería 9. ¿Cierto? Igual. Esto sería, ahí solucionamos de forma aritmética, menos 5, multiplicado por la suma de estos valores, que sería, ¿qué? 14. Entonces, tenemos que es menos 5 por 14. No sé si me compartieron la diapositiva anterior. Menos, aquí sería el producto de menos 5 por 14. Entonces acá vamos a 5. Sería negativo, por supuesto. Y sería menos 70. Entonces quiere decir que toda esta definición es igual a toda esta definición. ¿Listo? Entonces, chicos, nos vamos a desconectar. Voy a guardar esta presentación. Y ya continuamos. ¿Listo? Entonces vuelven a agregarse con el mismo enlace y la misma contraseña. Si alguien llegó y que no había llamado, me dicen por favor para generar la asistencia, si no continúa con la falla y lamentablemente lo tengo que reportar a coordinación.